Implementación de las normas internacionales, mitos y realidades. Implementar un segundo, voy a... Listo, adopción de las normas internacionales de contabilidad, mitos y realidades. Todo parte de una ley, la ley 1314 del 2009. Esa ley es por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento. Yo sé que les mandaron a descargar la ley, a estudiar la ley. Y si podemos ver, la ley está desde el 2009. Entonces, podemos entender de que ya estamos en 2016 y hasta ahora es que se está viendo la aplicación de esta ley. Pero vamos a ver un poquito la ley y la vamos a interpretar. Porque es que nuestra carrera ahora se va a basar en que ya nosotros no vamos a ser personas que simplemente registramos información o contabilidad, sino personas que tenemos que analizar, registrar y presentar información con mucho criterio, que es el criterio de las normas internacionales. Entonces, partimos de la ley 1314 del 2009. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla o tienen algún problema. Si están viendo la ley que coloqué en pantalla, si están viendo bien. Ok, listo. Ley 1314 del 2009. Entonces, siempre, no sé si recuerdan las clases del profesor Márquez, que él nos enseñaba y que muy importante esas clases, que él nos decía, aprendamos a saber cómo se clasifica una ley, cómo leer una ley, ¿sí? Entonces, por la cual se regulan los principios. Estos son el enunciado, lo que trata la ley, por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Entonces, ahí está el enunciado de la ley. Entonces, dice eso la genera el Congreso de la República y hay que ver qué es lo que decreta la ley. El enunciado en hay decretos reglamentarios que tienen las consideraciones, la ley decreta, enseguida una ley decreta. Entonces, es muy importante leer estas leyes porque uno entiende de dónde nace la necesidad de crear la ley o qué es lo que está decretando la ley. A partir de cuándo se publica y cuáles son los principios que debemos seguir de la ley. Obviamente aquí no vamos a leer toda la ley, eso ya pues es tarea de cada uno, pero vamos a ver los objetivos de la ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del presidente de la República y por medio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y en particular los estados financieros brindan información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado. Los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial, de las personas jurídicas, naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con finalidad en atención al interés público. Expedirán normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información en los términos establecidos de esta ley. Entonces, ¿qué nos dice?
que por mandato se van a aplicar unos estándares internacionales. Por mandato se van a aplicar unos estándares internacionales para presentar información. Mire, para presentar informes contables, vamos para presentar informes contables y en particular estados financieros. Entonces, mira que la ley está diciendo que vamos la ley intervendrá la economía limitando la libertad económica para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte de todas estas personas, el Estado, los propietarios de las empresas, funcionarios de las empresas, empleados de las empresas. Entonces, para resumir, lo que quiere decir esto es que esta ley la crea el Estado para registrar información contable y en particular expedir estados financieros bajo unos estándares internacionales. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley. De ahí nace todo. Con la ley 1314 del 2009 nace todo. Listo. Ahora vamos a mirar, de ahí parte todo. ¿Está claro de que de la ley 1314 parte todo? Debemos leer la ley completa. Es importante que la ley pues trae muchas más páginas y dice más explicación de cuál es el objetivo de la ley. Debemos cada uno coger esas normas y leerlas. Yo les hago la introducción y les explico para qué. Bueno, entonces esta ley es la que nos dice que debemos aplicar. Esta ley es la que nos dice que debemos aplicar normas internacionales. Esta ley es la que nos habla ya, nos empieza a hablar de las NIC. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos en la presentación y ya tenemos claro que todo parte de una ley. Aquí pregunta Orson. O sea que a partir de esa ley se implementa la NIC en Colombia. Sí, esta es la ley que le da nacimiento a regular los principios y normas de contabilidad e información financiera información financiera y de aseguramiento. Esta ley es la que dice que Colombia debe adoptar unas normas emitidas por un organismo internacional. Entonces, por eso pasamos a nuestra siguiente diapositiva y explico eso. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes que nacieron con esta ley? Dice, la ley 1314 nos genera los principios y nos dice que debemos aplicar unas normas internacionales. Pero después de que sale una ley, salen unos decretos que reglamentan la ley. ¿Sí? Entonces, el primer decreto que reglamenta esta ley, o sea, cuando hicimos decretos reglamentarios, es que este decreto ya da reglamentación a esta ley y empieza con unos cronogramas y ya unas obligaciones de que hay que aplicar unos nuevos marcos normativos. Por lo tanto, el primer decreto que salió fue el decreto 2784. Hasta en el 2012 sale el primer decreto de esa ley. O sea que esa ley quedó quieta por el 2009, 2010 y 2011. En el 2012 sale un decreto que reglamenta esa ley. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver de que entendiendo bien esta parte,
pues vamos a tener claro cuando hablemos de unas normas, porque hay varias normas internacionales. No son solo unas normas, sino hay 6 tipos de normas internacionales que adoptó Colombia, ¿sí? Aunque aquí hay una norma que no es internacional, ya les explico por qué. Permítanme un segundo, listo. Listo, entonces, el primer decreto. Entonces, el primer decreto dice que es el decreto 2784, que son las entidades del grupo 1 que van a aplicar NIF plenas, y hay un cronograma de preparación obligatoria, un cronograma de transición y un cronograma de aplicación. Ahí viene ahí es donde empezamos a ver las palabras NIF. NIF, NIF, NIC, NIF. Entonces vamos a saber de qué trata NIF. NIF quiere decir Normas Internacionales de Información Financiera. Voy aquí a corregir mi presentación y le voy a cambiar aquí. NIF. Okay. NIF con doble I. Normas Internacionales de Información Financiera. En inglés les dicen IFRS, IFRS, ¿sí? Que es International Financial Reportes Standard. Entonces, estándar de reportes de información financiera internacionales. En español es NIF. Entonces, ya ahí es donde empiezan a hablar de las NIF. Y plenas. ¿Por qué plenas? Porque hay unas normas que son NIF plenas, hay unas normas que son NIF, que son normas de información financiera, contabilidad simplificada, hay unas normas que son NIF pymes, para pequeñas y medianas empresas, hay unas normas que son, estas son las empresas del Estado, que las empresas que cotizan de contabilidad pública, o sea, las empresas del Estado que cotizan en el mercado de valores, como Ecopetrol, como Empresas Públicas de Medellín. Hay otras normas que son las empresas mixtas y las empresas que no cotizan ni administran recursos del público, pero que son del Estado, y otras normas que son entidades de gobierno general. Son 6 grupos de normas diferentes, y en cada grupo está una empresa como tal. Una empresa califica en estas descripciones. Bueno, entonces ya es donde pensamos a entender qué son las NIF. Por ende, ¿qué son las NIF? Las NIF son unas normas emitidas por un organismo, por una asociación, por una institución internacional, que se reunieron y dijeron, bueno, todos en el mundo queremos hacer un estándar. Tenemos que tener clara esa palabra, un estándar. Un estándar es como el lenguaje inglés. Es un estándar del cual pues casi todos los países que tienen segunda lengua, la lengua principal es el inglés. Eso es un estándar. Otro estándar puede ser, por ejemplo, que se ajuste a todos los países. Es decir, exacto, que independiente del idioma, que el activo aquí en Colombia de propiedad planta de equipo, digamos un vehículo, sea activo aquí, pero que también bajo los mismos principios sea reconocido ese activo en China. Eso es un estándar que se ajuste a todos los países. Entonces Colombia ya tenía que su contabilidad, su información financiera, manejarla, registrarla, presentarla, revelarla bajo unos estándares internacionales llamados NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que fueron unas normas emitidas por el organismo internacional. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Hablamos entonces ya de la ley 1314, y que la ley 1314 nos hablan de unas normas, que debemos aplicar unas normas. Listo, entonces vemos que ya están las NIF plenas y tienen un cronograma. Entonces Colombia
arrancó con las empresas del grupo 1. Pero ¿cuáles son las empresas del grupo 1? Las empresas del grupo 1 son, si lo miramos aquí en el decreto reglamentario 2420, decreto reglamentario 2420, vamos a ver quiénes son las empresas del grupo 1. Yo les voy a explicar primero qué son las NI y yo después les voy a enseñar aquí con una herramienta que les voy a dar, o como un análisis, como un mapa mental de cómo ubicarnos en las diferentes normas, porque estos decretos que ya traen las normas son, mira, este tiene 2289 páginas, este tiene 1193 páginas, o sea, ahí están todas las normas. Entonces, pues para nosotros tenemos este que es como un índice, que es donde tenemos el título, cómo se componen los decretos y cómo, en qué artículos, qué parte tiene cada artículo. Es como una ayuda para sabernos cómo ubicar dentro de las normas. Pero eso ya se los explico más adelante. Lo que les quiero explicar es que, ¿quiénes son las empresas del grupo 1, de las que hablamos aquí? Las empresas del grupo 1 son los bancos, las corporaciones de financiamiento, las cooperativas financieras, las aseguradoras, las empresas que cotizan en la bolsa de valores, los fondos de pensiones, es decir, las empresas grandes. Lo que conocemos con las entidades financieras y las empresas grandes en Colombia. ¿Sí? Esas son las empresas del grupo 1. Entonces ya tenemos que las empresas del grupo 1 aplican unas normas que se llaman NIF plenas. ¿Está claro? Listo. Y ese grupo 1 empezaba a hacer una preparación en el año 2013. Entonces en el año 2013 todos ellos empezaron a depurar su contabilidad, a depurar su información, y a 1 de enero del año 2014 tenían que hacer como unos saldos iniciales, que se llama el estado de situación financiera de apertura, ESFA, que van a escuchar mucho. De hecho, en la profundización va a tocar hacer un ESFA para poder arrancar de un ESFA después a un periodo de aplicación. Entonces, en el 2013 depurar la contabilidad que se venía manejando bajo la 2649. ¿Sí? En el 2014, a 1 de enero, hacer unos saldos iniciales que se llama ESFA, estado de situación financiera de apertura, y generar información en paralelo. Normas bajo el 2649, que era como se venía manejando en Colombia, y normas internacionales de información financiera. Y en el 2015 ya era la aplicación, o sea, ya ellos por obligación, todos los registros que hacían en la contabilidad eran bajo normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Entonces, por eso es que quiero que entiendan muy bien este cuadrito. ¿Cuál fue el decreto reglamentario? ¿Cuál fue, qué reglamentó ese decreto? Clasificó las empresas del grupo 1. El grupo 1 tenía que aplicar unas normas que se llaman NIC plenas o NIC full. A nivel internacional se conocen como NIC full. Su cronograma era preparación obligatoria 2013, transición 2014 y aplicación obligatoria en el año 2015. ¿Listo? Bueno, entonces también salió un decreto, otro decreto. Ese decreto era el 2706 del 2013, que clasificó unas empresas del grupo 3. ¿Cuáles eran esas empresas del grupo 3? Si lo miramos aquí en el decreto reglamentario o en el índice que tengo, las empresas del grupo 3 son las microempresas. Las microempresas. ¿Y cuáles eran esas microempresas? Entonces podemos mirar en el mismo decreto cuáles eran esas microempresas. Vale, control F. Le vamos a decir que el artículo 1.1.3.1.
o título 3. Título 3. Listo, entonces aquí busco. Es decir, el título 3 habla de las empresas del grupo 3, que eran las que estoy hablando de este decreto 2706. ¿Cuáles eran esas microempresas? Esas microempresas eran unas empresas que eh, tenían entre 1 y 10 trabajadores. Lo ubico acá. 1 y 10 trabajadores. O menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos. Entonces, si estamos hablando de 1 o 10 trabajadores o menos de 500 salarios mínimos mensuales vigentes en activos, estamos hablando de más o menos 284 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si una empresa tenía menos de 284 millones de pesos en activos, ¿sí? A 31 de diciembre del 2000, a 31 de diciembre del 2013, o tenía menos de 10 trabajadores, menos de 10, esa empresa se considera microempresa. Y si es microempresa, porque tiene estas características, va a trabajar con unas normas que se llaman, eran las normas del decreto 2706, que se llaman las ENIF, normas de información financiera, que en Colombia se llama contabilidad simplificada. Les hago una aclaración con estas normas. Estas normas no son NIF, o sea, no son NIF, no son normas de información financiera. Estas normas no son normas de información financiera NIF, sino norma de información financiera. Esta es norma internacional de información financiera. Esta es norma de información financiera. ¿Qué pasa? Que esto no existe en el mundo. Esto fue que hizo Colombia, porque en Colombia hay muchas microempresas. Exactamente, no son internacionales, Milene. Son, se puede decir que una colombiana. Es algo que hicieron en Colombia para poder eh, llevar la información, registrar y presentar la información de muchas microempresas que hay en Colombia. ¿Por qué microempresas? Porque tienen estas características que les conté. Menos de 284 millones en activos, menos de 10 trabajadores. ¿Sí? O 10 trabajadores o menos. 10 o menos trabajadores. O sea que si ya tenía 11 trabajadores, pues ya no era micro, ya iba para el siguiente grupo. Por lo tanto, estas empresas del grupo 3, quiero hacer una pregunta. ¿Están viendo la diapositiva? Cada vez que yo cambio a la norma y a la diapositiva, ¿lo ven? Ah, bueno, ok. Listo, entonces esta empresa del grupo 3 aplican una norma que se llama norma de información financiera, o también la conocen como contabilidad simplificada. Y estas empresas que aplican esas normas tenían el mismo cronograma del grupo 1. ¿De acuerdo? O sea, su preparación obligatoria, la depuración de la contabilidad, era en el 2013. En el 2014, ellas iban a hacer la información en paralelo, pero tenían que hacer unos saldos iniciales a 1 de enero del 2013. Un estado de situación financiera de apertura, a 1 de enero del 2014, perdón. En el 2014 tenían que llevar las dos informaciones, bajo 2649 y bajo este nuevo decreto. En el 2015, y ellos en el 2014 emitían unos estados financieros, ¿sí? Unos bajo 2649, que eran los últimos legales que existían para estas empresas, bajo 2649, y unos, como estos no tenían propósitos legales, bajo el nuevo decreto, o sea, con estas normas, o sea que ellos emitían dos estados financieros, unos legales bajo 2649 y unos que eran para propósitos comparativos para los estados financieros del 2015, que los estados financieros del 2015
sí eran con propósitos legales bajo esta norma. Para complementar un poquito eso que acabo de explicar, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros, o cuando los que tuvimos la oportunidad de ver estados financieros que se hacían bajo 2649, las notas a los estados financieros empezaban, entidad que reporta, entonces decía, esta compañía fue constituida bajo escritura número tal y su objeto social es el siguiente. Después decía, normatividad o supuestos contables, principios, bases y supuestos contables. Entonces, en la nota del estado financiero de todas las empresas, decía, esta información ha sido preparado bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados del decreto 2649 y 2650 de 1993, que esos eran los decretos con los que nosotros veníamos haciendo estados financieros hasta que emitieron esta nueva normatividad. Todos sabemos, eso lo sabemos todos, de que todo lo trabajamos bajo el decreto 2649 y 2650. Eso fue lo que nos enseñaron en la universidad, bajo eso veníamos trabajando. Listo. Uno tenía que hacer la declaración de que estaba haciendo cumplimiento al decreto 2649 y 2650, que eran los decretos bajo normas colombianas, digámosle, Colgap, o local, los decretos locales bajo que trabajaba Colombia desde el año 93, que fue lo que nos estuvieron enseñando todo el tiempo que estuvimos en la universidad. Bueno, ¿qué pasa? Que ya en el 2014, ahí estas empresas tenían que hacer los últimos estados financieros haciendo esa declaración de cumplimiento de que aplicaron los decretos 2649 y 2650. Esos eran los últimos estados financieros legales. Y también tenían que hacer unos estados financieros que no eran legales, pero eran como propósitos comparativos para los del 2015, que también estaban haciendo unos decretos que decían, estos estados financieros fueron preparados bajo los principios o las normas contables descritas en el decreto 2706 del 2012. Ahí partía todo. Que tenían que ser 2 estados financieros. Y en el año 2015 ellos sí, todas las transacciones que registraron, es decir, todos los ingresos, todos los egresos, todos los costos, todos los inventarios, todo lo tuvieron que haber registrado bajo norma de información financiera o contabilidad simplificada. Entonces ese era como el cronograma, eso era lo que tenían que hacer estas empresas. Yo voy a explicar estos 3 últimos grupos y después digo el 2, porque todo el curso y la profundización que se va a ser toda en grupo 2 de las pymes. Por lo tanto, me voy a saltar del grupo 3 al grupo 4. Grupo 4. Empresas públicas. ¿Qué quiere decir públicas? Del Estado. Ejemplo, Ecopetrol, empresas públicas de Medellín. ¿Sí? Empresas públicas que cotizan en el mercado de valores, que cotizan en la bolsa. Empresas públicas que captan dinero, recursos del público. Estas empresas, ¿qué pasa? Que estas empresas, su normatividad toda es regida por la Contaduría General de la Nación. Es decir, todo lo que explicaba el profesor Márquez, todo lo que explicaba el profesor Márquez de contabilidad pública, pues ahora bajo NIC toda la contabilidad pública son bajo estas nuevas resoluciones, que son resolución 743, resolución 414 y resolución 533. Es decir, para resumir, grupo 1, 2 y 3, empresas privadas. Grupo 4, 5 y 6, empresas del Estado, empresas públicas. ¿Está claro? Y las empresas del Estado, las empresas privadas, los principios y las normas los direcciona el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico, allá en la ley, es que la ley 1314 van a encontrar donde dice quién va a direccionar las normas. Las normas y las leyes los saca el Ministerio de Hacienda, pero quien va a direccionar las normas va a ser el Consejo Técnico. El Consejo Técnico no tiene nada que ver con estos otros 3 grupos,
que quien los va a direccionar va a ser la Contaduría General de la Nación. Estos tres grupos, contabilidad pública. Ahora sí, haciendo esa aclaración les explico. Grupo 4, resolución 743 de la Contaduría General de la Nación. Empresas públicas que cotizan en el mercado de valores tenían un cronograma de aplicación igual al grupo 1 de NIF plenas. De hecho, estas empresas de la contaduría aplican NIF plenas también. ¿Sí? Regidas bajo este decreto. Grupo 5, también de la Contaduría General de la Nación, expidió la resolución 414 del 2014 y ellos sacaron unas normas también, normas internacionales, pero bajo esta resolución se llaman normas para el reconocimiento, medición, revelación, reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no captan ni administran recursos del público de las empresas públicas. El nombre es un poquito largo. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de entidades? Están las empresas de servicios públicos, ahí está AAA, Electricaribe, todas las empresas de servicio público. Hay empresas de salud, hay también terminales de transporte. Esas son las empresas que son del Estado, pero que no cotizan en el mercado de valores ni captan ni administran recursos del público. Esas eran estas empresas. Estas empresas vienen haciendo más o menos parecido como el grupo 2 de las privadas. Y su cronograma de aplicación era el mismo cronograma del grupo 2. Hacían la preparación obligatoria en el 2014, en el 2015 hacían su periodo de transición y en el 2016 su periodo de aplicación. Y el grupo 6, que son la resolución 533 del 2015 de la Contaduría General de la Nación. Son entidades conocidas como entidades de gobierno general. Son las alcaldías, las gobernaciones, algunos CESES, hospitales, están las superintendencias, contralorías, ya entidades de gobierno. ¿Se acuerdan lo que explicaba Márquez? Que era las del nivel, las del sector descentralizado, nivel nacional o nivel territorial. Bueno, esas entidades que eran de gobierno general, como alcaldías, como gobernaciones, institutos de deporte, pues van a aplicar unas normas que son las NIC-SP. La van a escuchar mucho. NIC-SP, ¿cómo se escribe? NIC-SP. Normas internacionales de contabilidad del sector público. Voy a escribirlas aquí. ¿Y por qué les estoy contando esto? ¿Por qué les estoy contando de esto cuando nosotros solo vamos a enfocarnos en el grupo 2? Pues ya les cuento por qué quiero que tengan esta información. Resulta que antes, si recuerdan, cuando vieron contabilidad pública, eso era otra carrera. O sea, era una carrera totalmente aparte. De hecho, las personas que trabajaban en el sector salud y iban a trabajar en el sector asegurador, pues tenían problemas porque manejaban un nuevo PUB, manejaban pues las mismas normas del 2649, 26, pero manejaban otro PUB y ya quedaba uno perdido. En las entidades, en esta contabilidad pública, pues lo que si uno bajaba toda la normatividad, la resolución 355, la 354, el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación, ustedes pudieron notar que eso era otra carrera. Es decir, uno, si se enfocaba en entidades de super sociedades, pues para pasar al sector público era casi que otra carrera. Era algo bien complejo adquirir a un cargo público porque pues no teníamos el conocimiento. ¿Cuál es la ventaja ahora con las NIF? Que las NIF son unas normas que son internacionales y que muchos de los principios que están aquí también están aquí. O sea,
Si hablamos de propiedad planta de equipo, pues la definición de propiedad planta de equipo que está aquí también es la definición que está aquí. Es decir, que nosotros como contadores y que empecemos a entender qué son las NIF, vamos a poder trabajar en las privadas y en las públicas, teniendo claro de que pues manejan unas normas diferentes, pero los principios, los criterios son muy parecidos entre todos. Entonces ya nos volvimos más integrales. Ya podemos trabajar, ser empleados públicos, trabajar en una empresa de servicios públicos, en una contraloría, en una alcaldía, porque ya, pues ya no se vuelve todo tan diferente. Es que antes, si uno trabajaba en una alcaldía, por ejemplo, y la alcaldía manejaba que el capital fiscal, que manejaba las cuentas por cobrar por rentas, o sea, eso era totalmente diferente. Ahora mismo también se maneja este tipo de cuentas por cobrar. Pero cuando ustedes empiecen a ver todas estas normas, van a ver que se parecen muchos los principios. Obviamente sí tienen mediciones y principios de reconocimiento y medición diferentes, pero nos vamos a volver más integrales, vamos a poder trabajar en cualquier sector. Lo mismo pasaba antes cuando nosotros, por ejemplo, trabajábamos en empresas del grupo 2. Hablemos de empresas del grupo 2. Eran empresas, si yo trabajaba en una empresa de transporte y aprendía todo lo que tenía que remitirle a empresas de transporte, pero también había empresas que aplicaban 2649, pero todo enfocado al sector salud. Entonces, cuando yo iba al sector salud, quedaba perdido. O si yo salía a trabajar del sector salud y me salía un trabajo en cooperativas, quedaba perdido. Siempre quedaba perdido antes, porque cada superintendencia estaba, se puede decir que de una u otra forma, haciendo intervención en las normas, ¿sí? Haciendo intervención en las normas porque emitían sus propios catálogos de cuentas, generaban procedimientos, circulares pues que no había una homogenización de la información. Ahora todo esto son normas diferentes, pero ya hay homogeneidad, es decir, que muchos de los principios de activo aquí son los mismos principios aquí, son los mismos aquí, son los mismos aquí, son los mismos aquí, aquí también. Que si yo quiero ver cuentas por cobrar aquí, muchos de los principios son aquí también y aquí también. No nos vamos a perder tanto, entonces nos vamos a volver más integrales. Nosotros como grupo, de mi experiencia y del grupo en el que trabajo, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en grupo 1. Hace 3 años empezamos a hacer normas NIF plenas. Estas normas de NIF plenas es un libro que tiene más de 3000 hojas, o sea, eso es inmenso. Ya les voy a explicar que uno no tiene que aprenderse el libro para decir que puede trabajar en NIF plenas, ¿sí? Eso es como el estatuto tributario, pues tiene una cantidad de hojas. Uno no se tiene que saber el estatuto para ser buen tributarista. Entonces, pues, es bueno que sepamos eso de que yo lo único que tengo que aprender es ubicarme en una norma y aplicar lo que vaya a hacer. Si voy a hacer una declaración de renta, me aprendo a ubicar en el estatuto tributario y busco las normas y hago interpreto y hago la declaración de renta, ¿cierto? Entonces, aquí también pasan las NIF, o sea, uno no se aprende estas normas, estos son mucho material para consultar, ¿sí? Nosotros debemos empezar de a poco y ir entendiendo qué es lo que hay, ¿sí? Nosotros también trabajamos mucho en normas del grupo 2. Trabajamos en normas del grupo 5, o sea, nosotros trabajamos con empresas del Estado. Y también estamos trabajando con NIC-SP. Entonces, al estar trabajando con estas entidades, pues cada norma o cada grupo tiene un segmento de una actividad económica muy amplio. Aquí pueden haber constructoras, hoteles, empresas de salud, terminales de transporte, ¿sí? Se vuelve uno muy integral. O sea, la profesión de nosotros se volvió muy integral y con mucho campo de acción. Porque si nosotros logramos entender esto, pues vamos a estar capacitados para trabajar en cualquier segmento. ¿De acuerdo? Aparte de eso, qué buena pregunta.
la que me hace aquí el señor Orson, que si las empresas del grupo 6 no tienen periodo de transición. Muy buena pregunta, qué bueno. No. Les voy a explicar cómo hizo Colombia, porque Colombia ha sido, así como ha sido uno de los últimos países que ha aplicado, que está pues implementando las NIF, también ha avanzado mucho porque en otros países, pues yo me voy a enfocar solo en los latinoamericanos como México, Chile, Panamá, son empresas que solo las empresas del grupo 1 han aplicado NIF. Pero por ejemplo México no ha aplicado NIF pymes. Hasta ahora van a empezar con NIF pymes, van a empezar con NIF SP. Entonces nosotros ya vamos a estar avanzados y lo que vamos a tener es mucho trabajo. O sea, en estos 4 años vamos a tener mucho trabajo, pero vamos a tener oferta de contadores públicos capacitados para Latinoamérica. Si sabemos, después complementamos con inglés, pues vamos a tener oferta de contadores públicos en Colombia para exportar, se puede decir. Porque como estamos tan obligados, a nosotros nos obligaron, todas las empresas tienen que aplicar estos marcos normativos. Por obligación nos tocó, pues por obligación tenemos que aprender y por obligación vamos a estar de pronto más avanzados que cuando los otros países de Latinoamérica apliquen, por ejemplo, estas normas NIF pymes. Y ya les voy a contar, por ejemplo, experiencias donde uno dice, uy, sí, yo me pongo a estudiar eso, sí, vamos a ser internacionales, y donde uno dice, yo me pongo a estudiar esto porque empiezan a salir muchas oportunidades. Bueno, también porque les contaba una pregunta. Bueno, aquí me preguntan que si en Estados Unidos son las mismas normas. Bueno, en Estados Unidos no aplican NIF. Las NIF la aplican en la Unión Europea, la aplican en países de Asia, en países de África, en países latinoamericanos, pero en Estados Unidos aplican sus propios marcos normativos que se llaman USGAP. USGAP. Voy a colocar aquí la sigla USGAP. ¿Qué pasa? Ellos no se han convertido a NIF, ellos son potencia, ellos siempre quieren regir, no se han convertido a NIF, pero una experiencia que tenemos. Nosotros ahora asesoramos una empresa en Bogotá que es una multinacional, su matriz está en Estados Unidos y aplican USGAP. Todas las demás empresas en el mundo aplican IFRS o NIF. IFRS o NIF. Entonces, todas las demás países del mundo le envían su información en NIF. Y en Estados Unidos tienen que coger todas las empresas del mundo que llegan en NIF, hacer un proceso de consolidación y convertirlo a USGAP. O sea que uno no puede decir eso, no lo puedo decir yo, que Estados Unidos se tiene que convertir a NIF. No, yo no puedo decir eso. Pero, pues, ellos tienen eso. Ellos son unos países que tienen mucha inversión extranjera, mucha inversión en el extranjero. Y en el extranjero, pues, aplican una norma que se aplica a nivel mundial. Entonces, pues, ahí está. ¿Qué hacemos nosotros en Colombia? Ellos tienen su software USGAT que tiene conectadas a todas las empresas en el mundo. Nosotros de esa USGAT tenemos que coger y convertirlas a Colgap, en un software colombiano, sacar la información de aquí, en un software colombiano hacer la información Colgap bajo 2649 y 2650 para llevar la información fiscal y de Colgap hacerle la conversión a NIF. Entonces eso es como que un reto grande que tenemos, pero también una muy buena experiencia. Pero en Estados Unidos, para terminar la pregunta, ya no aplican USGAP. Sí tienen que consolidar todo lo que les llegue de NIF a USGAP, pero a USGAP. Pero de los países del mundo, la mayoría les está enviando la información, es en NIF. Porque es que las NIF son las normas que han aplicado la mayoría de países en el mundo. Bueno, para terminar aquí esto de los antecedentes de las normas, les termino de contar lo bueno que es estar trabajar ahorita en el sector público. En las privadas muchas empresas no han querido aplicar las NIF. Muchas empresas del grupo 1, del grupo 2 y muchas empresas del grupo 3
no han querido aplicar los nuevos marcos normativos. Bueno, esta es un poquito más suave, se puede decir. Pero las empresas del grupo O sí tienen que aplicar NIP pymes. Entonces, todo esto queda a cargo de los empresarios, del gerente y bueno, ¿sí? Pero en las empresas del sector público, como están regidas por la Contaduría General de la Nación, las empresas tienen que transmitirle trimestralmente información a la Contaduría General de la Nación. Y hay un vacío tan grande normativo y a nivel de conocimiento en todas estas entidades que pues ahí digamos que demasiada demanda de contadores que conozcan de la resolución 414 o que conozcan de la resolución 533, porque esto es el boom ahora. Ahora todos los pueblos, las alcaldías, hospitales tienen que adoptar estas normas, están haciendo preparación obligatoria porque ellos hacen aplicación directa en el 2017. Ahora esto es el boom. Entonces, si uno empieza a trabajar un tema de estos, pues la verdad que va a tener campo de acción muy fácil. Eso les quería contar porque nosotros asesoramos empresas del Estado y la verdad hay muchas falencias. De hecho, empresas grandes que no han reportado información a la contaduría de los trimestres del primer trimestre del 2016 y segundo trimestre. Entonces aquí es muy bueno estos tres grupos. Aquí también es obligatorio porque la DIAN, ya más adelante les voy a contar, se puede decir que se metió en el proceso y ya pues le pidió información a algunas empresas del grupo 1, ya todas las empresas les mandó a actualizar el RUT y bueno, ya son como detalles que les voy a ir contando más adelante. Ahora quiero terminar para contestar la pregunta de Orson, que por qué no hay transición. Entonces, los métodos de aplicación o de convergencia NIC de los países eran o un proceso de convergencia que era este mismo proceso, una preparación de sus marcos normativos anteriores, un proceso de transición donde se llevaba la información en paralelo, ¿sí? Y se terminaba la información en el marco anterior y en el siguiente año una aplicación obligatoria. ¿Qué pasa en otros países? Y esto tenía unas implicaciones a nivel de sistemas de información financiera, sistemas de información contable, elaboración de políticas contables. Bueno, esto tenía su proceso, que ese sí se los explico más adelante. Y el otro proceso de convergencia NIT era preparación obligatoria este año, pero ellos este año no tienen chance de hacer un paralelo el otro año, sino tienen que cerrar todos sus saldos, todos los saldos que llevan bajo las normas de gobierno que aplican bajo el régimen de contabilidad pública anterior y abrir unos saldos iniciales el 1 de enero del 2017 y arrancar con NIF. No tienen transición. Se llama aplicación directa de NIF, de normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Sí? Entonces, era otra forma en que los países hacían. Cierren y apliquen directamente, pero eso es brusco, eso es fuerte, porque los impactos en los estados financieros pues pueden ser muy fuertes. Entonces, pues yo digo que de esta forma de pronto uno no suelta lo que traía, evalúa y ya después de evaluar, debatir, tomar decisiones, sacar políticas contables, si apliquen la nueva normatividad. Bueno, entonces esos eran los antecedentes, que no se nos olvide. Nosotros no necesitamos aprendernos todo a la ley, no, nada, solo saber que hubo una ley donde nació todo. Esa ley generó unos decretos reglamentarios. Esos decretos reglamentarios salieron unos grupos. Esos grupos eran las clases de empresas, ¿sí? Las clases de empresas. Y esas clases de empresas aplicaba los tipos de normas, ni plenas, contabilidad simplificada, ni pymes, régimen de contabilidad pública del grupo 4, régimen de contabilidad pública de la resolución 414, régimen de contabilidad pública de entidades de gobierno general, normas internacionales de contabilidad del sector público. Si ustedes entran a la contaduría y revisan, o sea, ahí hay de todo, todo, lo que nos enseñaba a buscar el profesor Márquez. O sea, uno encuentra todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, esos eran los antecedentes. ¿Por qué les contaba los antecedentes?
porque es bueno saber cómo empezó todo y qué pasó. ¿Qué pasó hasta cuándo? Hasta el año 2015. Porque en el año 2015 nos cambiaron todo. ¿Qué pasa en el año 2015? En diciembre del año 2015, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, crean el decreto 2420 y 2496. Espero que lo descarguen. Son todas las normas, esos decretos por obligatoria. Todos los contadores deben tener en PDF, lo que sea, esos decretos descargados, porque esos son los que están reglamentados ahorita actualmente. Y ahí es donde vamos a empezar a buscar las NIP primes, las NIP plenas, las normas de contabilidad simplificada, las NIAS, las normas de aseguramiento de la información, que era un decreto que salió también de NIAS. No vamos a hablar nada de NIA y otras modificaciones. Entonces, que se nos quede grabado que todo lo que vamos a hablar va a ser enunciando decreto 2420 y 2496. Entonces les explico, ¿qué hizo este decreto o cuál fue la intención? Estaba uno muy perdido con 3 decretos, con tantos decretos reglamentarios que uno no sabía cómo ubicarse. De hecho, si miramos, si me regreso un poquito a los antecedentes, todo esto era, y si uno buscaba en IASB, IASB es el organismo internacional que emite las normas. Salía, o si uno está suscrito a Actualícese o a las páginas de actualización contable y tributaria, pues salían en las NIF plenas, actualizaron la NIF 15, actualizaron la NIF 9 de instrumentos financieros, y entonces uno estaba perdido, totalmente perdido. Era bien complejo saber uno por dónde coger. Las NIF pymes, entonces la que Colombia adoptó en el decreto 3022 eran las NIF pymes versión 2009. ¿Sí? 3022, decreto 3022 fue el primer decreto que salió para las empresas del grupo 2 y adoptó NIF pymes versión 2009. Esta es donde está la mayoría de empresas en Colombia. De lo que vamos a tratar todo el curso y la profundización va a ser de esta, pues de este decreto ya no, ya les explico este decreto porque ya no, pero sí del grupo 2 y de las empresas que, que aplican pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles eran estas empresas del grupo 2? Eran las empresas que tenían entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Voy a anotar aquí. Grupo 2, que aplican NIF pymes. Voy a colocarlo aquí en el título 2, que trata de eso. Empresas que tenían entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si uno habla en plata, está entre más o menos 290 millones aquí es donde está la mayoría de empresas en Colombia, y 17.000 millones. O sea, aquí está la mayoría de empresas en este rango. Además, que tenía entre 11 y 200 trabajadores. Tenían unas características que las enunciaba el decreto 3022. Si uno lee el decreto 3022, salen unas características. Eran ese tipo de características. Pero lo más importante era esto. Entonces uno decía, que es la pregunta grande que hacen. ¿Qué grupo estoy yo? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Ah, bueno, ¿cuánto tenían activos? ¿Sí? ¿Cuánto tenían activos? Ah, yo tenía en activos 500 millones. Ah, bueno, era grupo 2. Tenía 200 millones. Ah, era grupo 3.
No, es que yo cotizaba en bolsa. No, es que era grupo 1. O tenía entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y además importaba más del 50%, características que clasificaban las empresas. Entonces, estas empresas del grupo 2 que aplican NIPYME son las empresas que tienen el mayor, o sea, la mayor cantidad de empresas en Colombia están dentro de este grupo. Yo les voy a compartir ya como para que lo tengan una encuesta. Esto era una encuesta, venga, yo le digo si funciona. Que es como una macrito automático. No, esta no funciona. Permítanme un segundo, ya estoy buscando una encuesta que se las voy a mostrar para que aprendan con esa encuesta es muy fácil clasificar un grupo. Es decir, si usted trabaja en una empresa y usted dice, bueno, ¿qué grupo de NIT aplicará a esta empresa? Con esta encuestica se puede clasificar esta. Esta es la encuesta. Listo. Entonces, dice, encuesta para clasificarse en uno de los grupos del decreto 2706, del 3022 y del 2784, de los decretos que les estaba hablando. Listo, entonces nombre de la empresa ya. Entonces, es unas preguntas. La empresa está en el Registro Nacional de Valores. Todas las preguntas 1, que están dentro de la pregunta 1, en la pregunta 1 y 2, al momento de darle uno sí, sí, le dice esa empresa de grupo 1. ¿Por qué? Porque era lo que les contaba. ¿Cuáles son las empresas de grupo 1? Las empresas que se encuentran en el Registro Nacional de Valores, o sea, que cotizan en la bolsa. O sea, que si me dicen, analice Ecopetrol, pues yo digo, no, pues Ecopetrol, si está escrita, cotiza en bolsa, es grupo 1, ¿cierto? Además tiene otras sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, sociedades administradoras de fondos de pensiones, bolsas de valores, cámaras de riesgo, o sea, son las entidades financieras, las grandes, los bancos, Bancolombia, Vivienda, Grupo Aval, todas esas entidades son empresas que están dentro de estas preguntas, ¿sí? Y al darle sí en cualquiera de la pregunta 2 y 1, pues ya la plantillita me va a decir que esa empresa pertenece al grupo 1. Pero bueno, supongamos que es una de las empresas que trabajamos nosotros, que es del grupo 2 hasta de pronto del grupo 3. Con esta plantilla van a aprender a clasificarlo y que esto va a ser muy importante que lo sepamos para cuando estén en la clase presencial en la profundización, ¿sí? Para que cuando el tutor esté hablando nosotros ya tengamos claro, las empresas del grupo 1 son estas, consultemos, ¿sí? Bueno, la pregunta 3 es lo que yo les contaba. Su empresa tiene, si yo le pongo inferior a 10 trabajadores, le voy a poner sí, es inferior. Me dice es grupo 2, ¿por qué? Porque las preguntas son incluyentes. Porque aquí le estoy diciendo que tengo activos mayores a 30.000 salarios mínimos. Pero le voy a decir que no, que mis activos son menor a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 31 de diciembre del 2012, o sea, 283 millones, o a 31 de diciembre del 2013, 294 millones. Pues yo le voy a decir, sí, esa empresa es micro, es pequeña. Sí, ese listado se los voy a regalar.
todo el material que yo les voy a ir mostrando se los voy a entregar. Bueno, todo. Me van recordando y yo les voy enviando. Listo. Si yo le doy sí, mire que me está diciendo, usted es grupo 2. Porque también hay una pregunta de ingresos. No, pues si esta empresa tan pequeña para que tenga ingresos mayor de 3.000 millones, pues, ¿sí? Si yo le doy, mire las características, a todo le doy no. A la pregunta 1, a la pregunta 2 le doy no. A la pregunta 3, ¿usted tiene menos de 10 trabajadores? Sí. ¿Y usted cuánto tiene en activos? Entonces yo tengo menor a 500 salarios mínimos, es decir, menor a 294.750.000 a 31 de diciembre del 2013, que se evaluaba con el año anterior al periodo de preparación obligatoria. Si la preparación obligatoria para las empresas del grupo 3 era el año 2013, 2014, el año anterior era 31 de diciembre del 2013. Yo le digo sí, y yo le digo, esta empresa tiene menor de 3.537 millones en ingresos. Y la plantillita me dice, es que su empresa pertenece al grupo 3 y va a aplicar contabilidad simplificada. Su periodo de preparación era en el 2013, su balance de apertura 1 de enero del 2014, su periodo de transición en el 2014 y los primeros estados financieros bajo el nuevo modelo contable a 31 de diciembre del 2015. Si ve que yo con contestar unas preguntas ya puedo saber a qué grupo pertenece la empresa. Pero bueno, ahora vamos a decir no, pero es que mi empresa, listo, sí tiene menos de 10 trabajadores, pero mi empresa tiene más de 294 millones de pesos en activo. O sea, entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en, en activos. Porque aquí dice, los activos promedio de la empresa a diciembre son, yo le digo, entre 500 y 30.000. Recuerda que les decía que era entre 500, por aquí es decir, 500 eran 294 millones 750, ahí arrancan los 500. Y superiores a 30.000, 30.000 eran 17.685 millones. Aquí esté en este rango, le digo, sí, la empresa tenía 500 millones en activos. Y ya enseguida la plantilla le dice, no, pero es que su empresa es del grupo 2 y va a utilizar ni pymes. Su periodo de aplicación era, preparación obligatoria era 2014, fecha de balance de apertura 1 de enero del 2015, periodo de transición 2015, primero estado financiero bajo el modelo contable 31 de diciembre del 2015. O sea, era una plantillita que encontré en esta página bastante interesante. Porque muy fácilmente uno con lo que lee en la norma, con lo que les estaba explicando en la diapositiva, pues aquí lo pueden calcular fácil. Pero miren habían otras preguntas. Estas preguntas 5 eran bien importantes. Mire que si yo le digo, menos de 10 trabajadores, entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos, pero yo importé más del 50%. Ahí el sistema me decía, bueno, sigue siendo grupo 2. Pero si yo le digo no, yo tuve más de 600 salarios mínimos, más de 6.000 salarios mínimos que eran 3.400 millones. Bueno, igual el sistema me dice que no. Perdón, voy a decirle que tiene entre 11 y 200 trabajadores. Sigue siendo grupo 2. Bueno, ya la tengo. Resulta que hay empresas que no cotizan en el mercado de valores, y hay muchas, que no captan recursos del público, no son bancos, no son entidades financieras, nada, pero tienen más de 200 trabajadores. Una empresa de vigilancia de esas grandes puede tener hasta 4.000, 3.000 trabajadores. Nosotros teníamos clientes que tenían 3.000 trabajadores. Y si tiene más de 17.000 millones de pesos en activos, que también hay empresas que no cotizan en la bolsa,
pero sí tienen más de 17.000 millones de pesos en activos. Y además de eso, importa más del 50% o exporta más del 50%, mira cómo cambia la... Si importa más o exporta más del 50%, es grupo 1 y aplican NIF plenas. Así no cotiza en bolsa. Esa era una de las particularidades que uno debía tener en cuenta cuando leía la norma. No es que no cotiza en bolsa, pero sí tiene más de 200 trabajadores y más de 17.000 millones de pesos en activos. ¿Sí? Entonces la ley le dice, ah, no, si usted tiene más de eso, su empresa es grupo 1. Pero si yo le digo, no, si tiene más de 30.000, de 17.000 millones en activos, más de 200 trabajadores, pero ni siquiera cotiza, no exporta más del 50%, ni importa más del 50%, ni es matriz o asociada o negocio conjunto de una entidad que aplique plena, ¿sí? O es subordinado matriz de una compañía que deba aplicar ni plenas, es decir, yo no soy una subordinada, pues puedo ser grupo 2. Pero por ejemplo, nosotros teníamos un cliente que era un hotel en Santa Marta que no tenía 17.000 en activos, ni, bueno, trabajadores sí tenía. Ya evaluamos el hotel. Sí, hay que leer bien los decretos. Aquí me preguntan, leer bien los decretos. Sí, hay que leerlos, pero con esta herramienta ustedes ya pueden guiarse, porque la herramienta está formulada para que con contestar sí o no, sepamos de qué grupo es. Listo. Si yo digo, ese hotel que nosotros asesorábamos, pues no tenía más de 30.000 salarios, sino tenía entre 500 y 30.000. Tenía, digamos que sí tenía superior a 200 trabajadores, pero era una subordinada de una empresa que aplica NIF plenas. Entonces, por ser subordinada, si tenga 100 millones en activos, tenía que aplicar NIF plenas. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué. Si es una empresa pequeñita, yo estoy diciendo, no, es que tiene menos de 100 millones en activos. Digámosle que tiene menos de 100 millones, de 294 millones en activos. Pero con el solo hecho de ser subordinada de una matriz que aplique NIF plena, tenía que aplicar NIF plena. Eso pasa mucho en los grupos empresariales. Los grupos empresariales pueden aplicar a nivel de grupo NIF plenas, pero tienen una agencia de viajes que es pequeña. Esa pequeña tiene que aplicar NIF plenas. Entonces tiene que aplicar las NIF, las NIF, NIC, normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera. Es decir, esas entidades les tocaba fuerte porque eran pequeñitas aplicando unas normas para grandes, para monstruos. Entonces, es bien importante tener en cuenta la pregunta 5. Si todas las preguntas 5 son no, no hay problema. Ahí ya lo vuelve a clasificar. ¿De acuerdo? Entonces, esta plantillita va a ser, se las voy a enviar para que leyendo los decretos con la plantilla ya de entradita sepamos clasificar grupo. Esa es la tarea, tenemos que saber clasificar grupo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos que hay unos grupos y que hay unas empresas que aplican unas normas de acuerdo al grupo y que cada grupo tenía su decreto reglamentario. Pero en el 2015, en diciembre del 2015 nos cambiaron, emitieron el decreto 2420 y 2496 de diciembre del 2015 y nos cambiaron. Yo digo nos cambiaron, no nos cambiaron lo que vimos anteriormente, lo que hicieron fue unificar el decreto 2784 que era del grupo 1, el decreto 2706 que era del grupo 3, el decreto 3022 que era del grupo 2, el decreto 3002 que era de las mías y modificar unas modificaciones al grupo 2 para las empresas de salud y las cajas de compensación. ¿Qué hicieron? Unificar todo. Ya no íbamos a hablar de, ya no vamos a hablar de 2784, ni de decreto 2706, ni de decreto 3022. Ahora todo vamos a hablar decreto 2420. Decreto 2420 o su modificación
decreto 2496. ¿De acuerdo? O sea, que ojalá quede claro eso, porque ¿se acuerdan que yo les decía que aquí unos estados financieros tenían que salir enunciados diciendo eh, declaración de cumplimiento de normas? Estamos cumpliendo con las normas de acuerdo al decreto 2784 o el decreto 3022 o el decreto 2706. Ya no. Ahora los estados financieros van a salir de acuerdo al decreto 2420. ¿Listos? Que quede claro esa parte. Entonces, ahora todos vamos a trabajar con el decreto 2420 y 2496 y ese es el que les voy a explicar. De hecho, ese es el que tienen que explicar en la profundización. Simplemente que ya todos los que estamos haciendo esta sensibilización debemos saber que existió un decreto 3022, o sea, existió un decreto por grupo, pero ya no, ahora existe un decreto para todos los grupos de las privadas y unas modificaciones a este decreto. Entonces, que quede claro. Desde el 2015 quedó en aplicación el decreto 2420 y 2496. Y ya les voy a explicar los cambios fuertes que de pronto son los que generan confusión y no solo al contador normal. Nosotros, para lo que hacemos en las superintendencias o las presentaciones que le hacemos al consejo técnico, nosotros les explicamos mucho para XBRL el tema de las normas, que no pueden enunciar normas que ya están, o sea, que ya no están vigentes o que están modificadas o absorbidas por otras normas. Las públicas siguen igual. Entonces, las públicas ya les conté de las públicas. Ya las públicas lo que quieran, eso es otro curso. O sea, de verdad cada decreto es un curso. Y cada norma es un curso. O sea, un curso, una profundización, un diplomado, porque es demasiado tema de cada norma. Por ejemplo, la profundización va a ser grupo 2. Pero ya les conté a manera general qué estaba pasando. Pero ya nos vamos a olvidar de las públicas de aquí en adelante. Vamos a hablar del decreto 2420 y 2496. Entonces, yo les quiero enseñar a usar los decretos para que después nosotros sepamos, o sea, cuando yo les diga, vamos a trabajar con el anexo 2 del decreto 2420 o el anexo 2.1 del decreto 2496, vayamos todos a buscar que allá están las NIP pymes, allá están las NIP plenas, hasta allá están las de contabilidad simplificada, ya va a estar todo. ¿De acuerdo? Los cronogramas no nos los alteró el decreto. Solo para el grupo 2 los alteró, o sea, les dio un año más, les corrió un año para las empresas de salud, cajas de compensación familiar, que estaban dentro del grupo 2, les amplió un año. O sea, que si alguien trabaja en una empresa de salud o en una empresa de la caja de compensación familiar, con Barranquilla, pues ellos tienen un año más de cronograma. Listo, pero entonces que quede claro que ya nos vamos a olvidar de estos decretos. Yo les conté a manera de antecedentes, pero ya no vamos a hablar más de estos decretos. Eso fue lo que pasó. A partir de 2015 esto es lo vigente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué decía el 2420? Ya cómo se va a clasificar, y es este otro índice que les voy a entregar. Es un índice que lo usamos para podernos ubicar dentro de todas esas hojas que tiene cada decreto, que se usan en seminarios, en las cámaras de comercio, se usan en todo. Entregamos este índice pues para poder hablar en los mismos términos. Entonces, ¿cómo se compone el decreto? Por eso se llama se llama análisis, detalle e índice de decretos 2420 y 2496 de 2015. NIAS. Es un análisis de los dos decretos. Entonces vamos a analizar primero el decreto 2420. No se me pierdan, porque cuando ya estemos en el ejercicio, en el taller, que estemos desarrollando todos el taller, yo les voy a decir, vamos a entrar al decreto tal, al anexo tal. Entonces no se me pierdan en esta parte para que quede claro cómo se van a ubicar.
Listo. El decreto tiene una parte 1, ¿sí? Y una parte 2. ¿De acuerdo? Esto es como un plan de cuenta, una mayorización. Algo parecido, o sea, una mayorización. La parte 1 que tiene el título 1, tiene el título 2, el título 3 y el título 4. ¿De acuerdo? Listo. El título 1, ¿de qué trata? Preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. Entonces, si vemos el título 1, en esta profundización no vamos a hablar del grupo 1. Ya sabemos que hay un título 1 y allá están las normas del grupo 1. Si nosotros queremos ubicar dentro del decreto, si quieren estudiar normas del grupo 1, es muy fácil. El decreto 2420, miren, decreto 2420 de 14 de diciembre del 2015, le damos, voy a cerrar esto, le voy a dar control F, me va a salir un cuadrito de búsqueda y yo le digo título 1. Si le doy enter, él ya me va a llevar, es la página 2. Título 1. Régimen reglamentario normativo para los preparadores de información que conforman el grupo 1. Les dice, es artículo 1.1.1.1. Artículo 1.1.1.1. Ámbito de aplicación. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? El presente título será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1 así. Emisores de valores. Entidades y negocios. Entidades que no estén dentro de los numerales anteriores y que cuenten con una planta superior a mayor de 200 trabajadores y con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos, que adicionalmente cumpla con cualquiera de los siguientes parámetros. Esto es exactamente lo que yo les estaba explicando con la plantillita de clasificar el número. O sea, ustedes cogen la plantillita, empiezan a mirar las preguntas y se ubican aquí y van a ver que tiene relación y ya están interpretando la norma. Bueno, entonces viene artículo, parte 1 del artículo 1. Entonces, vienen todas las características para clasificar las empresas. Las importaciones del 50%, las compras, cálculo de trabajadores. Bueno, ahí en el decreto tienen toda la información. Ahí sustentan lo que les mostré en la plantillita esa de grupo. Listo, parágrafo 1. ¿Cuáles? Todo esto son todas las entidades que aplican normas del grupo 1. Aquí está todo. Título 2, marco técnico normativo. Mira, artículo, título 2 no, sino artículo 1.1.1.2, marco técnico normativo para las empresas del grupo 1. ¿Cuál es el marco técnico? Entonces, atentos aquí. Se establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1 que no estén detallados en el numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 1 del presente decreto, o sea, que no estén allá arriba lo que pasamos, quienes deberán aplicar los marcos regulatorios vigentes para el grupo 1 para sus estados financieros individuales y estados financieros consolidados. Se establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera detallados en el numeral 1 del artículo 1.1.1, es decir, los que están ahí arriba, que conforman el grupo 1 en los siguientes términos. Entonces aquí están la información. Listo, entonces dice, entidades que no están escritas en el Registro Nacional de Valores y que se incorporen lo del título 4, o sea, hay que leer lo que tienen los decretos. Entonces, ¿qué dice el decreto? Miramos, parte 1, listo. Cronograma, procedimiento para determinar
Procedimiento para terminar qué grupo. Marco técnico normativo. Miremos a ver el marco técnico normativo, que por aquí debe decir anexo 1. Las empresas deben aplicar el anexo 1. Mira, el decreto tiene anexo 1, anexo 2, anexo 3. Entonces, vamos a aplicar el anexo 1. Entonces, si nosotros buscamos el anexo 1, enter. ¿Sí? Aquí están todos los artículos que conforman el decreto, pero mire, por ejemplo, el artículo 2.1.2, vigencia. Vamos a buscar el anexo 1. Es que el anexo 1 son las normas. Anexo 1. Incorpórese como anexo 1 del presente decreto el marco normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1 contenido en el decreto 2415. Y si le seguimos dando siguiente, aquí me va a decir, este es el anexo 1. Mira que está en la página 20, pero yo lo busco por aquí. Anexo 1. Entonces, marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. Si empezamos a buscar, a bajar, entonces, objetivo, empieza con la norma 1, que también se conoce como NIC 1. Entonces, yo quiero mostrarles que aquí en el índice tenemos los anexos. Aquí, en este índice, ustedes van a poder cuáles son las normas del grupo 1. La NIC 1, la NIC 2, la NIC 7. ¿Ya se empiezan a familiarizar o lo han escuchado? NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8, NIC 10, NIC 11. ¿En qué página está? En el decreto, en la página 21, página 54. Yo, por ejemplo, yo quiero saber que la NIC 16 para las empresas del grupo 1 está en la página 142. Yo aquí por página puedo buscar 142 y ya voy a enseguida a estudiar de propiedad planta de equipo. Entonces empieza mi estudio de la norma. El objetivo de la norma, el alcance, está todo. Yo les voy a enseñar a estudiar la norma, pero las NIPYMES, o sea, porque vamos a enfocarnos en NIPYMES. Simplemente que aquí en el decreto están las normas. Por favor, no busquen normas en actualícese. Yo no estoy diciendo que actualícese esté mal o algo, sino que es mejor buscar o es recomendable buscar las normas que están dentro del decreto, los anexos del decreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las que están reglamentadas por el gobierno. Busquemos las normas. Entonces, en este cuadro, pues ya simplemente nos dicen, vamos a estudiar inversiones. Entonces, vamos a la página 285 y vamos a estudiar inversiones. Entonces, ustedes no se tienen que aprender el decreto. Simplemente ustedes buscan de acuerdo al índice y estudian la norma. ¿De acuerdo? Así se ubican para las empresas del grupo 1. Pero nosotros no vamos a tratar el grupo 1. Y así, pues, también como para terminar esa parte, también encuentran lo del grupo 3. Alguien que quiera profundizar en las microempresas, pues van a las normas del grupo 3. Yo me voy a quedar aquí en el grupo 2, de que eso trata el curso. Título 2, empresas que pertenecen al grupo 2. Entonces yo voy a ir al título 2. Ya. Título 2. Título 2. Entonces, régimen reglamentario normativo de los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Ámbito de aplicación. El presente título será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 detallados a continuación. Entonces, entidades que no estén en el artículo 1, o sea, esas que están arriba, que no sean comisionistas de bolsa, que no coticen, esas entidades no están en el grupo 2. Las de los 500 y los, de acuerdo a la plantillita, los 500 y los 30.000 salarios, 11 y 200 trabajadores. Que eso quede claro, que eso es lo que quiere decir el ámbito de aplicación.
Listo, seguimos bajando. Mira, marco técnico normativo, el artículo 1.1.2.2. Marco técnico normativo. Entonces, marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Se establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo 2 del presente decreto. Entonces, si miramos, ya estamos diciendo que las normas del grupo 2 son el anexo 2. Entonces, vamos enseguida al anexo 2. Enter, enter, le doy enter hasta que me lleve a un título. Míralo, está en la página 1114. Anexo 2. Marco técnico normativo. Si ven que para navegar dentro del decreto que tiene 2289, necesitamos una guía y con esa guía podemos navegar dentro de las normas. Nosotros nos vamos a enfocar en este anexo 2. Miremos aquí en la guía. Anexo 2 de GR2 es anexo 2 del grupo 2. Entonces, en el anexo 2 ya, que se nos quede grabado. Anexo 2, las empresas del grupo 2 que aplican NIPYMES, normas para pequeñas y medianas empresas, el cual está compuesto por 35 secciones, ¿sí? Y cada sección trata de un tema de la norma, ¿sí? Mira, sección 1, este es el que tenemos que estudiar. Es decir, que si a mí me preguntan, el anexo, si yo les digo, o en la profundización les dicen, vamos a estudiar NIPYMES, ya todos sabemos que vamos a estudiar el anexo 2 del decreto 2420. ¿Quedó claro? Vamos a estudiar estas 35 secciones. Que si miramos, tiene, que es más pequeña, las NIPYMES son más pequeñas que las NIFUL. Tienen 227 páginas. O sea que nosotros vamos a trabajar para grupo 2 con 227 páginas. ¿Cómo están distribuidas las NIPYMES? Mira, están así. Un índice y 35 secciones. Cada sección habla de una norma. Entonces, la norma 1, que son pequeñas y medianas empresas. La sección 2, que son conceptos y principios generales. La sección 3, que son presentación de estados financieros. Sección 4, que es el estado de situación financiera, que antes lo conocíamos como balance general. La sección 5, que es el estado de resultados integral y estado de resultados, que antes lo conocíamos como estado de resultados. Sección 6, que es el estado de cambios en el patrimonio y ganancias acumuladas, que antes lo conocíamos como estado de cambios en el patrimonio, y el estado de flujos de efectivo. 8, notas a los estados financieros. 9, estados financieros consolidados. Cada norma contempla cada sección de la NIP para PYME contempla una normatividad, que son los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar información en los estados financieros. Son 35 secciones. Y si mira que a partir de aquí, de la sección 11, ya empezamos a hablar de instrumentos financieros, que cuando les muestre este taller, todo el mundo se asusta aquí, ¿qué son instrumentos financieros? Entonces, pero si yo les digo, no, es que esto es caja, bancos, cuentas por cobrar, entonces ustedes ya empiezan a decir, ah, bueno, ya sabemos que son instrumentos financieros bajo NIF. Esperen, cuando les empiece a explicar el taller, van a entender ya de verdad que son muchas cosas que nosotros ya manejamos. Sección 12, otros temas relacionados, inventarios, sigue siendo inventarios, inversiones en asociadas, inversiones en negocios conjuntos, propiedad de inversión, propiedad planta de equipo, o sea que cada sección va a tener un tema. Todo de propiedad planta de equipo, sección 17. Por eso cuando uno hable de NIF o cuando en las políticas contables hable uno de propiedad planta de equipo, hay que hacerlo de acuerdo a, digamos, en NIPYMES a la sección 17. ¿Cómo se ubica uno? Por ejemplo, que en profundización diga,
Vamos a hablar de propiedad planta de equipo. Vamos a explicarles qué es propiedad planta de equipo. Pues yo voy al anexo 2 o voy al decreto 2420 y marco la página 1194. Entonces, en la página 1194 empiezo. Entonces, ¿qué es propiedad planta de equipo? Entonces empiezo a estudiar la norma. ¿Cómo estudia uno la norma? Es importante que la norma tiene una clasificación. Tiene un alcance, tiene un reconocimiento, tiene una medición inicial, una medición posterior. Aquí le hice lo de la depreciación, aquí le hice de la baja de activos, deterioro de activos. Es decir, para aprender NIC uno tiene que ir a la norma, coger el activo e interpretarlo. Y hacer todo de acuerdo al activo. Depreciar de acuerdo, yo voy a la norma me dice, usted puede usar método de depreciación línea recta. Yo allá lo voy a encontrar en la sección 17. Ah, bueno, depreciaciones bajo línea recta. Pero es muy fácil ubicarse. Página 1194. Aquí voy a estudiar todo lo de propiedad planta de equipo. Y la norma me lo va a decir todo. Me dice, ¿qué es una propiedad planta de equipo? Eso es lo que lo que van a empezar a enseñar en la profundización. Ah, que es probable que una entidad propiedad planta de equipo, que los activos, que la entidad obtenga beneficios asociados a ese activo, que el activo pueda medirse con fiabilidad, las piezas y o sea, ahí está todo de los criterios para decir qué es propiedad planta de equipo, qué es activo intangible, qué es propiedad de inversión. Entonces, lo que yo, o sea, la idea de este curso es que nos aprendamos a ubicar dentro de las normas, saber que hay un decreto que tiene ya todo, porque a mí me pareció buenísimo este decreto 2420 y 2496, unificar todo, poder hacer este índice, y bajo este índice yo quiero estudiar mis pymes. Bueno, voy a estudiar mis pymes dentro de este decreto. Y eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro para cuando se esté haciendo la profundización o para cuando desarrollemos el taller que vamos a hacer aquí, pues poder decirle no. La propiedad planta de equipo se mide a la medición inicial, es al costo de la transacción, incluyendo todo lo que se requiere para poner en puesta en marcha el activo. De acuerdo a la sección 17 de la NIC para pymes. Entonces ya todos vamos a saber, bueno, vamos a la sección 17 que está en el decreto 24, en el anexo 2 del decreto 2420. De seguro que nosotros hacemos eso, todos. No es algo difícil. Todos entendemos esta parte, la pueden volver a ver el video. Sabemos ubicarnos en la norma y va a ser una profundización más avanzada de pronto del tema que nos trae, porque nosotros vamos a ir, mejor dicho, a la vanguardia de lo que nos van a decir. Ya sabemos de dónde salió, ya sabemos cómo fueron los antecedentes y a dónde y qué es lo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, que me recuerden que les tengo que enviar este índice, que es el análisis, y la plantillita de los grupos. Hasta ahí era lo que les quería mostrar en caso de aprenderse a ubicar en la norma. Entonces, que quede claro, que se grabe esta diapositiva. Grábese esta diapositiva. Ya contesto las otras preguntas. Ya para terminar, quiero quedar en esta diapositiva. Que se nos grabe. Normatividad para grupo 2. Entonces, ¿cuál va a ser la normatividad? La normatividad contable para grupos, decreto 2420 del 2015. El anexo 2.1 hasta 31 de diciembre del 2016. Yo les voy a explicar por qué hasta 31 de diciembre y después les explico el 2496 porque pues ya se nos acabó el tiempo, es decir, ya son las 9 pasadas. Pero en la próxima sección seguimos con el tema. Pero que en esta sesión quede claro cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron los primeros decretos,
Ahora, ¿cuáles son los nuevos? ¿Por qué? ¿Cómo nos ubicamos dentro de los nuevos? ¿Y cuál es la normatividad la que debamos a tener presente? O sea, nosotros casi no vamos a hablar de nada más en la profundización, sino es de estos decretos y estos. Tengo que hablarles del decreto 2420, que ya fue el que hablamos, su anexo 2.1, el decreto 2496, el anexo 2.1, el decreto 2548, que es lo que emitió la DIAN para el tema de las bases contables y las bases fiscales, ¿sí? Eso ya lo vamos a seguir revisando después, y las resoluciones de cada circular. Para concluir, es importante lo que nos vamos a llevar hoy. Saber que hubo una ley. Esa ley tiene unos decretos reglamentarios. Esos decretos reglamentarios hace una clasificación de grupos. Aparte de esa clasificación de esos grupos son el tipo de entidades. Listo, ya sabemos el tipo de entidades. Ya sabemos que cada grupo aplica una norma diferente. O sea, las NIF full no son iguales a las NIF plenas. Las contabilidad simplificada no son iguales a las NIF pymes. Perdón, las NIF full, las NIF plenas no son iguales a las NIF pymes. La contabilidad simplificada no son iguales a las NIF pymes. Las NIF pymes es un tema totalmente diferente a las full. ¿De acuerdo? Y el decreto 2548, y cada superintendencia ha emitido resoluciones y circulares para sus vigilados. Yo creo que es bueno que descarguen los decretos y los tengan. No, yo se los iba a enviar en el correo, pero no fue posible porque son muy pesados, son de 2000 y pico de hojas. Pero eso los pueden descargar en cualquier página en el internet. Descarguen estos decretos. Yo adjunté este decreto 2548, es muy importante. Cuando lo explique me van a entender por qué. Y la plantillita de análisis para que empiecen a buscar y empiecen a entender. Además, la plantillita de cómo clasificar el grupo. Yo creo que con eso ya tenemos unas muy buenas bases para empezar a desarrollar lo demás. Lo pueden descargar en el consejo técnico. Entran a www. Voy a escribirlo, www.consejotecnicosctcp.gov.co. Ahí pueden descargar los decretos. Y ahí hay una opción que se llama normatividad. Y ahí puede, o en cualquier página, ustedes escriben en Google decreto 2420 del 2015. Y ahí, pues, eso es muchas páginas que lo tienen. Pero verifiquen que el decreto que descarguen sea el que está firmado. Acuérdense de las clases de Márquez. Que el decreto que descarguen sea el decreto que está firmado. El que dice cúmplase, espera, este decreto que esté firmado. Podemos verlo aquí en la página. O sea, sí, que la ley sea la que está firmada, que el decreto sea el que está firmado. ¿Listo? Entonces, aquí arriba se puede ver decreto 2420 y aquí se ve que está firmado. ¿Listo? Entonces, den cuenta, el 2496 lo mismo. Decreto 2496 de 2015, que esté firmado, porque es el que está reglamentado. Este yo se los envié en el correo.